Muy buenos días, bienvenidos chicos y chicas a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer un repaso de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este tema que para algunos es un poco enredado debido a las fórmulas, debido al planteamiento de algunos problemas, es necesario que entendamos muy bien cada uno de los aspectos para no perdernos. La física va de la mano completamente con la matemática y no tiene que ver cuestiones alternas, no tiene que ver con cuestiones diferentes o que chocan entre sí. Hoy vamos a ver algunos problemas de MRV, de movimiento rectilíneo uniformemente variado, y vamos a ver que así como ustedes pudieron aprender también con el profesor Germán acerca del tema de ecuaciones, vamos a ver que esto también es un método de ecuaciones también, en donde hay que despejar de acuerdo a las fórmulas que se nos van a dar. Voy a hacer una aclaración previo a iniciar, y es que en muchos libros las letras que voy a utilizar yo están cambiadas. Algunos está con la letra griega delta, algunos está con X, otros está con D. Así es que para iniciar vamos a posicionarnos en este lado de la pizarra y vamos a apreciar algunos datos interesantes. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, el problema de muchos estudiantes es que no sabemos qué fórmula utilizar para cada problema o para posicionarnos en cada problema. Para ello, y como estamos iniciando, voy a darles este pequeño tip que está por acá en la pizarra que les va a ayudar muchísimo, incluso para los estudiantes que están en más altos grados, cuarto y quinto bachillerato, les puede ayudar también esto bastante para orientarnos, para poder iniciar. Conforme la práctica, vamos a poder utilizar la fórmula sin siquiera hacer uso de esto. Bueno, en movimiento rectilíneo uniformemente variado se nos dan por lo menos 5 datos siempre, ¿sí? Hay 5 datos que nos aparecen. Y está la distancia, que en este caso lo vamos a representar con D. Está el tiempo, que lo vamos a representar con una T minúscula. Está la velocidad inicial, que está representada con una V sub 0 o V sub O. Y luego está la velocidad final, que está representada por una V mayúscula o una sub F. Y luego está la A minúscula de aceleración. ¿Sí? Esos son los 5 datos que por lo general se nos aparecen. Salvo, como vamos a estar viendo más adelante, cuando hay una combinación. Cuando hay movimiento rectilíneo uniformemente variado y se combina con movimiento rectilíneo uniforme, que son las 3 fórmulas que aprendimos de distancia, tiempo y aceleración. Bueno, entonces, este cuadrito que está acá es fundamental para identificarnos. Cuando se nos presenta un problema, que acá tenemos uno, y dice, un auto avanza con MRV. Este problema, como es inicial, nos plantea que es MRV. Más adelante vamos a ver que los problemas no lo dicen, pero uno sabe por intuición del aprendizaje que uno va teniendo, que es MRV. Y dice, si parte del reposo, y es interesante que desde el planteamiento del problema se nos van dando algunos datos sin siquiera ver números. Y solo lo voy a señalar porque nos va a servir a continuación. Con una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular su rapidez luego y nos da otros 2 datos. Calcular rapidez luego de 9 segundos. Muy bien. Ahora estos datos que están acá vamos a trasladarlos a nuestro pequeño cuadro para que se nos haga mucho más fácil el poder saber qué fórmula poder utilizar. Y dice entonces que el auto parte del reposo. Cuando dice que parte, está dándonos la velocidad inicial. Y del reposo significa entonces que su velocidad inicial es 0 metros por segundo. ¿Sí? Empezamos con el primer dato. Con una aceleración, nos está dando el dato exacto acá de aceleración, de 6 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que por cada segundo va a acelerar 6 metros. Bueno, vamos después ahora con la rapidez. Dice calcular su rapidez. ¿Qué es eso? Bueno, cuando dice rapidez luego de 9 segundos, eso quiere decir que si está partiendo del reposo, vamos a calcular a qué velocidad llegó, cuál fue su rapidez hasta los 9 segundos que estamos calculando. Después de los 9 segundos no nos interesa ahorita en el problema porque no nos lo plantea. Entonces lo que tenemos que averiguar o lo que vamos a tener que despejar es la velocidad final. Y luego dice en 9 segundos. Esto es nuestro tiempo. Muy bien. Posicionándonos entonces nuestra tablita en cada uno de los aspectos que nos está dando el problema, ahora va a ser mucho más fácil saber qué fórmula utilizar. ¿Por qué? Y aquí está el tip que yo les quiero dar. Que cuando no nos dan un dato de nuestra fórmula, por lo menos en estos problemas más pequeñitos, cuando no nos dan un dato de los que aparecen en nuestro cuadro, hay que ir a esta pequeña tabla que yo les coloco por acá. Cuando en nuestro problema
no se nos menciona, es decir, no se nos está pidiendo. Acá, a pesar de que no nos da la velocidad final, la está mencionando. Estoy mencionando datos que ni siquiera se mencionan en el problema. Cuando no se nos menciona la distancia, hay que utilizar esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Cuando no se nos da el dato de aceleración, la fórmula que tenemos que utilizar es distancia, que va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por tiempo. Cuando no se nos menciona la velocidad final, la fórmula que tenemos que utilizar es la de distancia, que va a ser a velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Y luego viene la última, que cuando no se nos menciona el tiempo, la fórmula a utilizar es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por aceleración por distancia. Ahora, ¿por qué en nuestras fórmulas colocamos más menos? ¿Cuándo utilizar más y cuándo utilizar menos? Y aquí está este pequeño dato. Vamos a utilizar en nuestras fórmulas, por lo menos en estas tres, donde está el más menos, vamos a utilizar el signo más cuando la rapidez aumenta. Cuando el vehículo está partiendo de una velocidad y va aumentando la misma por cada segundo. Vamos entonces a utilizar el signo más. Y el signo menos lo vamos a utilizar cuando nuestro problema dice que la rapidez disminuye, cuando la velocidad va en decadencia, cuando va frenando, cuando va desacelerando. Vamos a utilizar entonces el signo menos. Entonces, con estos datos de por acá, no nos vamos a perder. Hay otro sinfín de fórmulas, ¿sí? Los libros de texto mencionan muchas fórmulas. Nosotros podemos llegar a encontrar muchísimas fórmulas. Hay fórmulas vectoriales que para algunos se les hace un poquito más sencillo, pero esto es luego de la práctica. Y hay fórmulas, como en este caso que encontramos por acá, que son tal vez un poquito más sencillas porque son escalares, se utilizan solamente unidades de una sola dirección y media. Bueno, vamos al problema entonces en sí que nos compete resolver el día de hoy. Luego vamos a pasar a otro para que ustedes lo puedan resolver en casita. Ahora sí vamos a graficar nuestro problemita para poder entender qué estamos haciendo. Como vemos por acá es un auto futurista que utiliza solamente una rueda. Y ahora vamos a realizar nuestro problema. Dice que si un auto avanza con MRU y parte del reposo, 0, con una aceleración, ya lo vimos de cuánto es, calcular su rapidez. Nuestro auto está con una velocidad inicial de 0 metros por segundo y tiene una velocidad final, que es lo que vamos a intentar acá averiguar. Y para llegar de aquí hasta acá, nuestro pequeño autito utilizó un tiempo de 9 segundos y lleva una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, este aspecto que están ustedes viendo acá en el pizarrón es bastante interesante de poder realizar, porque a menos de que nosotros lo planteemos, a menos de que nosotros lo vayamos dibujando, pues no vamos a entender muy bien qué es lo que se hace. Así es que ahora sí que ya tenemos nuestra gráfica, nuestro dibujo, sabemos más o menos, estamos imaginándonos qué está pasando. Ahora sí, vayamos a las fórmulas. No nos dan la distancia. Muy bien, la distancia no se menciona, ni siquiera la menciona en ningún momento del problema. Por lo tanto, nos vamos a ir a nuestro pequeño chivito, si ustedes quieren llamarlo de esta manera, y vamos a ver que cuando no se menciona la distancia, la fórmula que hay que utilizar es la de velocidad final. Y vamos a ver entonces que velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. En este caso, nuestro auto está aumentando su rapidez, por lo tanto vamos a utilizar más aceleración por tiempo. Recuerden que en matemática, en física y en cualquier rama de las mismas, este puntito significa que se están multiplicando. Ahora vamos a reemplazar nuestros datos de la fórmula con los datos que tenemos en el problema. Y vamos a decir que pues velocidad final, que no la tenemos, va a ser igual a la velocidad inicial, que es igual a 0 metros por segundo, más la aceleración, que sí la tenemos, 6 metros sobre segundos al cuadrado, por tiempo, 9 segundos. Muy bien, ¿se dan cuenta? Ya vamos llegando a la solución del problema. Vamos a ver que velocidad final va a ser igual. Como es 0, este 0 en este caso lo vamos a obviar, no nos va a servir para nada, y nos vamos a quedar simplemente con 6 metros sobre segundos al cuadrado por 9 segundos. Muy bien, y ahora sí, hacemos una multiplicación sencilla, elemental, y vamos a decir que velocidad final va a ser igual a 9 por 6, 54,
Y como estamos hablando de velocidad y aquí hay 1 al cuadrado, vamos a restarle 1 y vamos a quedar sobre metros por segundo. Entonces la respuesta para nuestro problema es que la velocidad final de nuestro vehículo luego de 9 segundos va a ser de 54 metros por segundo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Algo muy elemental y algo muy sencillo. Muy bien, espero que estén en casita, que lo puedan copiar. Les voy a dar un par de segundos para que lo puedan copiar. Si no, igual en el video va a quedar para que lo puedan reproducir más adelante. Muy bien, chicos, chicas, vamos a plantear otro problema por acá. Vamos a tener un poquito de paciencia, debido a que es un video en vivo, no está editado, entonces tenemos que ir borrando, escribiendo de a poco. Esta tablita la vamos a volver a utilizar para nuestro problema. Les pido que por favor, si están en casita, puedan acompañarme, ir conmigo poco a poco. Y vamos a plantear este otro problema. Partiendo del reposo. Un auto logra una velocidad final de 10 metros por segundo en 10 segundos. Encuentre la distancia recorrida. Muy bien, para los que están sintonizando desde casita, les voy a pedir favor que interactuemos en este momento y que puedan escribir allí en un comentario cuál dato es cuál de nuestra tablita. Cuál es distancia, cuál es tiempo, cuál es velocidad inicial, cuál es velocidad final y cuál es aceleración. Por favor, mientras tanto están allí escribiendo, anotando los demás. Conforme vayan anotando, vayan colocando cuál de los datos de nuestro problemita es distancia, cuál es tiempo, cuál es velocidad inicial, cuál es velocidad final. Dice el problema, partiendo del reposo, un auto logra una velocidad final de 10 metros por segundo en 10 segundos. Encuentre la distancia recorrida. Muy bien, agradecemos la comunicación de Romualdo Chuk. Muchas gracias, Romualdo, por estar en sintonía. Muchas gracias a los demás también que están por ahí conectados. Les agradezco muchísimo por estar presente con nosotros. Y entonces vamos a ver el problema, vamos a graficarlo mientras los demás siguen escribiendo sus comentarios. Dice que un auto parte del reposo. Y ese auto logra una velocidad final en un tiempo. Encuentre la distancia. Muy bien.
Muy bien, entonces vamos a tomar el comentario de nuestro compañero Romualdo y los demás que se están conectando y escribiendo y vamos a ver. Entonces, ¿qué? Dice que nuestro auto parte del reposo, la velocidad inicial entonces va a ser igual a 0. Y logra una velocidad final de 10 metros por segundo. Y nos dice que lo hace en 10 segundos. Encuentre la distancia. Lo que tenemos que hallar entonces es la distancia. Entonces ahora nos vamos a nuestra pequeña tablita para poder escribir nuestros datos que ya los tenemos acá en nuestra gráfica. Y nos dice entonces que el auto parte del reposo, ¿sí? Parte de 0 metros por segundo y logra una velocidad final de 10 metros por segundo. Luego nos dice que hace todo esto en 10 segundos y nos pide encontrar o hallar la distancia. Muy bien. Para este problema que encontramos por acá, vamos a darnos cuenta que el dato que no nos piden, que ni siquiera lo mencionan, es la aceleración. Y cuando la aceleración no se menciona, vean ustedes qué fórmula utilizar. Exactamente, se utiliza la fórmula de distancia. Entonces, vamos a anotar acá nuestra formulita, otra vez, y nos dice que distancia va a ser igual a velocidad inicial más, ¿por qué estamos utilizando más? Pues la fórmula nos está indicando velocidad final dividido 2 y lo vamos a multiplicar por tiempo. Muy bien, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora simplemente vamos nosotros a reemplazar los datos. Perdonen ustedes, estoy delirando un poquito. El dato que no nos dan es aceleración. Sí, perdón, estaba un poco despistado en ese sentido. El dato que no nos dan acá es el de aceleración. Muy bien, cuando entonces el dato que no nos dan es el de aceleración, entonces vamos a revisar y vamos a comprobar cuál es la formulita que nos van a utilizar. Muy bien, el dato que no nos dieron fue aceleración, yo había mencionado distancia, perdonen ahí, no quiero confundirlos. El dato que no nos dan es el de aceleración. Ahora sí, vamos a utilizar nuestra formulita. Muy bien. Lo sé. Estamos ahí entonces contratiempo y ahora sí, vamos. Vamos entonces a reemplazar los datos y vamos a ver entonces que la distancia pues exactamente no nos la dan, no la tenemos, así es que la vamos a colocar de este lado. Entonces la distancia va a ser igual, según nuestra fórmula, a velocidad inicial, que es 0, más nuestra velocidad final, que es 10, dividido 2, y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo que lo tenemos, que son 10 segundos. ¿Sí? Muy bien, ahora quiero que por favor en casita podamos realizar esta fórmula, que la podamos trabajar. Por favor, no la voy a hacer yo ahorita hasta que ustedes la puedan trabajar en casa. Por favor, realicémoslo. Van a tener que realizar esta fórmula. 0 más 10 dividido 2 por 10. Por favor. Muy bien, le agradecemos a Danielito, le agradecemos a Romualdo. Ahora sí vamos a trabajarla juntos, ya que la pudieron trabajar. Y vamos a ver entonces que el 0 no nos va a afectar en nada, así es que la vamos a anular. 10 dividido 2 nos va a dar un total de 5. Y ese nuestro 5 lo vamos a multiplicar por 10. Y la distancia entonces va a ser 5 por 10, un total de 50. Como estamos trabajando a distancia en el Sistema Internacional de Medidas, que son metros por segundo, metros y segundos, vamos a dejarlo entonces con metros. Entonces, para nuestro problema, vamos a ver entonces que nuestro auto que partió del reposo y que logró una velocidad final de 10 metros por segundo en 10 segundos, recorrió en total 50 metros. Muy bien. Y ya para terminar, para finalizar, ya para terminar, vamos nosotros a aplicar nuestro principio bíblico. Sí, vamos a aplicar nuestro principio bíblico de unidad y unión. Vamos a ver que todo esto, jóvenes, señoritas que me están acompañando, es una completa unidad. Sí, no hay nada acá que se nos pueda escapar, que esté aislado. Para poder saber esto también hay que utilizar
algunos términos no solamente físicos, sino matemáticos, entendiendo lo que les dije al inicio, que todo esto está de la mano, ¿sí? Que estos son sistemas también de ecuaciones, que lo hemos aprendido con el profe Germán también, y vamos a utilizar siempre nuestro valor de la disciplina. Para poder llevar a cabo esto es necesario que trabajemos con bastante disciplina. Me queda nada más acá colocarles un ejercicio en la pizarra. Ustedes lo van a trabajar en casa. Cuando lo tengan resuelto, le van a tomar una foto y me la van a mandar a mi correo electrónico. Así es que escribo esto y nos despedimos la clase el día de hoy. Dice que un auto avanza con MRV. Con una aceleración de 7 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos pide el problema calcular el tiempo que demorará en alcanzar una velocidad de 40 metros sobre segundos si partió del reposo. Muy bien, ese es nuestro ejercicio, nuestro problemita que les planteo para que lo puedan trabajar en casa. Por favor, trabájenlo. Al finalizarlo le toman foto de donde lo hayan trabajado, me lo mandan al correo. Que tengan un muy bonito día y espero que hayamos aprendido el día de hoy, que lo hayamos repasado, este ejercicio de MRV. Que tengan el mejor de los días.